El tema que vamos a trabajar hoy son los métodos de balanceo, los cuales son muy importantes porque siempre toda la cantidad de materia que entra en una reacción debe salir en la misma proporción. Los más comunes son el método de tanteo, de oxidación-reducción. Señores y señoritas, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los métodos de balanceo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nunca vamos a ver que la materia pierda los átomos con los que entra a una reacción, siempre los va a mantener. ¿Listo? Entonces, acá vemos un esquema de una serie de reacciones, ¿sí?, que me van a permitir analizar cómo se forma una sal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar estas reacciones que tenemos acá, las vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a verificar en algunos casos que se cumplan y vamos a analizar cuáles son los tipos de reacciones que pueden ocurrir. Ahora, antes, ¿cómo clasificar las reacciones químicas de los procesos que observamos a diario? ¿Listo? Ahora, ¿puede el agua de nuestro planeta surgir a partir de diferentes procesos? Entonces, hay muchísimos procesos químicos. ¿Listo? Estos procesos químicos producen una innumerable cantidad de sustancias, entre ellas el agua. Para producir el agua utilizamos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Esto produce agua, sal de cocina, más agua. ¿Listo? Entonces el agua se puede producir de múltiples procesos. La vaina es poder mantenerla en el estado que la necesitamos y mantenerla pura. Ahora, vamos a mirar, antes de iniciar, 5 o 6 tipos de reacciones químicas para poder clasificar las reacciones que tenemos allá. ¿Listo? Entonces, la primera es la reacción de síntesis, donde A más B, entendiendo como A y B dos elementos o sustancias totalmente diferentes, producen A más B. ¿Listo? Eso es, por ejemplo, como si yo tuviera dos ruedas y un marco que me produce una bicicleta. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Descomposición. AB produce A más B. Lo mismo. Tengo mi bicicleta. ¿Qué le pasa a mi bicicleta? Se descompone. Me va a producir dos ruedas y un marco. Sustitución. AB más C produce AC más B. Es como si una pareja de novios, ¿sí? Esta es la niña, ¿sí? Van los dos caminando y de pronto la niña ve otro muchacho más bonito, ¿sí? Peinado muy rebelde. Entonces la niña cambia al novio. La niña tenía trenzas, recordemos. Lo cambia por el muchacho con el peinado más bonito. Y deja a su novio sin cabello, quieto por el mundo. ¿Listo? Es ese mismo tipo de reacción. Después va la doble sustitución. ¿Listo? Que sería AB más CD, que produce AC más BD. Este sería el caso, por ejemplo, acá si lo ponemos en ese mismo contexto, como si hubieran dos parejas, ¿sí? Entonces las dos parejas lo que van a hacer es intercambiar novios, da lo mismo. ¿Listo? Esa sería la doble sustitución. Después va la combustión. La combustión se realiza en presencia de oxígeno. Entonces, por ejemplo, CO2 más O2, produce HCO más H2O. ¿Listo? Sí, acá necesariamente tiene que haber oxígeno. Ahorita vamos a ver que en las reacciones que está presente el oxígeno, cuando se produce agua, se realiza una reacción de combustión. Pues ustedes van a decir, pero ¿cómo combustión si solamente se ve gas? No, cuando hay una combustión, que usted prende una vela, que usted prende una hoja, siempre se va a desprender agua en forma de vapor. Siempre. ¿Listo?
y también se producen otras sustancias. Y las reacciones de neutralización, que es cuando tenemos dos ácidos, por ejemplo ácido clorhídrico más hidróxido de magnesio, que van a neutralizarse. Lo mismo, lo primero que producen es agua y van a producir una sal, que es la mezcla entre estos dos, MgCl. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a dejar acá abajito para ir analizando cada una de las reacciones. ¿Listo? Entonces la primera, acá también tenemos que verificar que la cantidad de sustancias que entren es la misma cantidad de las que tiene que salir. Lo vamos a hacer solamente con una de las sustancias que tenemos acá para verificar si se cumple o no se cumple, y la clasificamos. Entonces, por ejemplo, acá miremos 2 cloros, ¿sí? Acá hay 2 cloros, salieron 2 cloros, listo, está bien. Ahora, esta reacción es tenemos que acá este señor, ¿sí?, llegó a desplazar a el hidrógeno, entonces se llama de sustitución. Vamos a colocarle, esta sería una S, sustitución. ¿Listo? Siguiente, acá lo mismo, el calcio. ¿Cuántos calcios hay acá? 1. ¿Cuántos salieron? 1. Listo, está bien. Entonces acá tenemos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Ácido e hidróxido, decimos que esa es una de neutralización. Siguiente, Al2O3 más ácido sulfúrico produce Al2SO4 a la 3 más 3H2O. Verifiquemos con el aluminio. ¿Cuántos aluminios hay acá? 2. ¿Cuántos hay acá? 2. Listo, se cumple. ¿Listo? Y acá tenemos una reacción de doble sustitución. ¿Sí? Están intercambiándose. Este aluminio se vino para donde estaba el hidrógeno. Entonces, doble sustitución. Siguiente. Esta señorita se casa con esta señorita, lo que decíamos, la bicicleta, ¿listo? ¿Cuántos fósforos hay acá? 4, acá hay 4, ¿listo? Esta es de síntesis, entonces le vamos a colocar una SIN, ¿listo? Porque esta señorita sería la de sustitución, esta le colocamos más bien sust, esta sin. Siguiente, sodio y agua, que produce hidróxido de sodio. Listo, esta es una de sustitución. Entonces, 2 sodios, 2 sodios. Listo, y le vamos a colocar el sus. Siguiente, P2O5 más 3 de agua. Listo, nos produce H3PO4. Miremos, por ejemplo, cuántos oxígenos hay. Acá hay 5 y acá hay 3. Listo, 2 por 4, 8. Listo, se cumple. Y esta señorita es una de síntesis. Siguiente. 3 de KClO3 producen 3 de KCl más 2 de agua. Listo. Entonces, miremos acá. ¿Cuántos potasios hay? 3. Y acá hay 3. Listo, se cumple. Y esta señorita es una reacción de descomposición. Listo. Siguiente. Hierro más ácido clorhídrico produce cloruro de hierro más agua. Miremos el caso del hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. ¿Cuántos hay acá? 2. Listo, se cumple. Y esta reacción es de sustitución. ¿Listo? Sí, acá es el caso. Este señor está desplazando al hidrógeno. ¿Listo? Le quitó la novia al cloro, por decirlo así, ¿no? 2 de NaOH más CuCl2 produce CuOH2 más 2 de NaCl. Acá tenemos doble sustitución. El sodio desplazó al cobre. ¿Listo? Entonces, esta es de doble sustitución. Y miremos acá, por ejemplo, el caso del cloro. 2 cloros, 2 cloros. Listo, se cumple. Listo, vamos a hacerlo rápido. Acá vamos a mirar, simplemente vamos a mirar que se cumpla el caso, ¿sí? Escogemos un elemento y vamos a mirar que se cumpla, que la cantidad de los que entran son la misma cantidad de los que salen. ¿Listo? Y hacemos la clasificación rápida. Entonces,
Acá, 4 de hidrógeno, ¿listo? 4 de hidrógeno, listo, se cumple. Y esta señorita es de doble sustitución o sustitución múltiple porque hay varios. Múltiple sustitución. Acá, esta es de desplazamiento sencillo. Acá tenemos 2 aluminios, acá tenemos 2 aluminios. Esta es de sustitución. Esta señorita, tenemos acá 2 azufres. Ah, no, mentiras. Un cobre, listo. Esta señorita es de sustitución múltiple sustitución. Esta señorita es de síntesis. Nosotros habíamos quedado que síntesis era así. Acá hay 6 nitrógenos. Se acabó un 3. Está mal. Listo. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Acabó un 3 para que nos que quede balanceada. Síntesis. Siguiente señorita. 3 de cobre. Salieron 3 de cobre. Y tenemos que esta señorita va a llegar a desplazar al hidrógeno. Entonces, sí, acá va a haber una doble sustitución. Ah, no, mentiras. Sustitución sencilla. Y se la vamos a colocar el sus. Listo. Ácido clorhídrico más MnO2. Entonces, va a producir una múltiple sustitución. Miremos el caso del que tiene el número. Entonces, por ejemplo, 4 hidrógenos. ¿Qué número tenemos que colocar acá? 2, para que salgan los 4 hidrógenos. Mercurio más ácido sulfúrico nos produce sulfato de mercurio. ¿Listo? Más agua más SO2. Miremos acá el caso del hidrógeno. 2 hidrógenos que entran, 2 hidrógenos que salen. Y esta es de desplazamiento sencillo. Perdón, múltiple. Porque se están moviendo muchas moléculas. Ahora, P2O3 más carbono. ¿Listo? Entonces, acá es de sustitución. Porque este carbono está desplazando a el hierro. ¿Listo? Entonces, esto se llama sustitución y miremos, por ejemplo, 3 carbonos salen. KMNO4 más H2SO4, ¿sí? Acá hay una de desplazamiento doble, ¿listo? Doble sustitución o desplazamiento doble. ¿Listo? Entonces, doble sustitución. ¿Listo? Y miremos, por ejemplo, el caso del manganeso. Acá hay 4 manganesos y acá tenemos 4 manganesos. En este caso, ZNS más O2 produce ZNO. ¿Listo? Acá vemos que el oxígeno está desplazando al azufre. Entonces, miremos la cantidad de oxígenos. Acá tenemos 3 por 2, 6. Acá tenemos 2 y 2 por 2, 4, que nos da 6. ¿Listo? Y esta señorita es de descomposición. Ah, no, mentiras. Sustitución. Siguiente paciente. Fósforo más cloro nos produce PCl5. ¿Listo? Entonces, esta señorita es de síntesis. Y tenemos, miremos el cloro. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Listo, está bien. Listo. Seguimos. Lo que estábamos diciendo. Vamos a omitir en esta parte. Sí, lo que necesitamos saber es qué tipo de reacción. ¿Listo? Después vamos a profundizar mucho mejor lo que es el balanceo. En este momento necesitamos saber qué tipo de reacción es. Acá, esta señorita es de descomposición. ¿Listo? ¿Por qué descomposición? Porque A más B produce AB produce A más B. ¿Listo? Y miremos acá. Por ejemplo, oxígeno. Tenemos acá 2 por 3, 6. Acá entonces le colocamos un 3 para que nos dé 2 por 3, 6. Es de descomposición. Después,
BaO, óxido de bario, más ácido clorhídrico, nos produce BaCl2. ¿Listo? Entonces acá tenemos que 2 de cloro, sí, nos van a producir acá 2 de cloro. ¿Listo? Y esta señorita es de doble sustitución. Después, ácido sulfúrico más carbono nos produce SO2 más CO2 más H2O. Listo, acá miremos por ejemplo el hidrógeno. 2 de hidrógeno, perdón, 2 por 2, 4 de hidrógenos nos producen 4 de hidrógeno. Listo. Esta señorita es de sustitución o desplazamiento, que es lo mismo, ¿no? Entonces acá Ag2SO4 más NaCl produce 2 de AgCl más Na2SO4. Entonces miremos acá por ejemplo el caso de la plata. Acá tenemos 2 de plata y acá tenemos 2 de plata. ¿Listo? Y esta es de doble sustitución. NaNO3 más KCl produce NaCl más KNO3. Miremos acá el caso por ejemplo de los oxígenos. Tenemos 3 oxígenos acá y tenemos 3 oxígenos. Acá no tuvimos que balancear. Y esta señorita es de doble sustitución. Siguiente. FS2 más O2 nos produce 2 de F2 o 3 más 8 de SO2. ¿Listo? Entonces, esta señorita es de sustitución sencilla. ¿Listo? Sustitución. Ahora, vamos a hacerle de cuenta, por ejemplo, digamos con los oxígenos. ¿Listo? 11 por 2, 22. 2 por 3, 6. Más 8 por 2, 16. 6 más 16, 22, que son los que están acá. Listo. Y seguimos con el SO2 más O2. Listo, esta también. Esta es de síntesis. ¿Listo? Y nos va. Vamos a mirar entonces la cantidad de azufres. Listo, tenemos 2 azufres y tenemos 2 azufres. Listo, seguimos. Acá. Esta señorita es de sustitución. ¿Listo? Y miremos por ejemplo la cantidad de azufres. 3 azufres, 3 azufres. Listo. Esta señorita es de sustitución múltiple. ¿Listo? Porque tenemos 3 sustancias que están interaccionando. Entonces, miremos por ejemplo el caso del potasio. Acá hay 2 potasios y acá salieron 2 potasios. Esta señorita, ¿listo? Entonces, es de sustitución. Este cobre está reemplazando al hidrógeno. ¿Listo? Y miremos la cantidad de hidrógenos que salen. En total, 8 hidrógenos hay acá y acá tenemos 4 por 2, 8. Listo. Esta señorita era de sustitución múltiple. Ahora, miremos esta señorita. H2S más HNO3. ¿Listo? Produce H2SO4 más NO más H2O. ¿Listo? Esta señorita también es de desplazamiento. Este es desplazamiento doble. O sustitución, doble sustitución. ¿Listo? Miremos acá el caso, por ejemplo, del nitrógeno. Acá tenemos 8 nitrógenos y acá tenemos 8 nitrógenos. Listo. Esta señorita tenemos 3 de yodo más 10 de HNO3 más 6 de HIO3 producen 10 de NO más 2 de H2O. Listo. Esta señorita es de sustitución múltiple. ¿Listo? Acá, miremos por ejemplo el caso del yodo. Tenemos 6 yodos y tenemos acá 6 yodos. ¿Listo? En este caso, H2S más SO3. ¿Listo? Nos produce 3 de azufre más 2 de H2O. Entonces, acá, miremos el caso por ejemplo de el hidrógeno. ¿Listo? Tenemos 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. Y este va a ser una reacción de doble sustitución.
Ahora, Na2SO3 más NaS produce 3 de Na2SO4. Esta señorita va a ser de descomposición, ¿listo? Porque se está rompiendo. Miremos acá, nos faltó mirar, por ejemplo, los sodios. Tenemos 4 por 2, 8. Después de la flecha tenemos 2 más 3 por 2, 6. ¿Listo? Ahora, 4 de HNO3 más 4 de NO nos producen 2 de agua más 3 de O2. Vamos entonces a mirar acá el caso de el nitrógeno. Tenemos 4 nitrógenos y acá nos salen 4 nitrógenos. ¿Listo? Y esta señorita es de descomposición. Seguimos. HNO3 más azufre. ¿Listo? Acá el azufre está desplazando al nitrógeno. ¿Listo? Entonces, esta señorita sería de desplazamiento o sustitución. ¿Listo? Entonces, miremos acá la cantidad de nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tenemos acá? 2. ¿Cuántos tenemos acá? 2. ¿Listo? Esta señorita que está acá, que está larga, ACl más M12 más H2SO4 nos produce Cl2 más MnSO4 más Na2SO4 más H2O. ¿Listo? Esta es una de múltiple sustitución. Y miremos el caso, por ejemplo, para el cloro. ¿Listo? Entonces tenemos acá 2 cloros y acá tenemos 2 cloros. Listo, está bien. Seguimos. HNO3 más 3 de H2S nos produce 2 de NO más 3 de azufre más 4 de H2O. ¿Listo? Entonces acá vamos a mirar cómo estas dos señoritas se unieron para producir los demás compuestos. Esta señorita es de doble sustitución. ¿Listo? Acá vamos a mirar el caso, por ejemplo, del azufre. ¿Listo? 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Listo. Está bien. Seguimos. Ag2SO3 más H2O. ¿Listo? Nos produce H2SO4 más 2 de Ag. Esta señorita es de doble sustitución. Miremos el caso de la plata. Acá tenemos 2 platas y acá tenemos 2 platas. Listo. Ki más K2Cr2O7 más H2SO4 produce Cr2 más SO4 más 3 de I2 más de 4 de K2SO4 más 7 de H2O. Miremos el caso, por ejemplo, acá de el potasio. 6 potasios más 2 potasios son igual a 8 potasios. No hay más, no hay más. Acá 4 por 2, 8. Listo. Esta señorita es de sustitución múltiple. Acá KMNO4 más H2SO4 produce H2O2. ¿Listo? No, más H2O2 produce 2 de K2SO4 más 4 de MnSO4 más 6 de H2O más 5 de O2. Vamos entonces a mirar que estén completos los potasios. 4 potasios y 4 potasios. Listo. K2Cr2O7 más 14 de HCl producen 2 de KCl más 2 de CrCl3 más 7 de H2O más 3 de Cl2. Miremos acá el caso, por ejemplo, del cromo. Tenemos 2 cromos y acá tenemos 2 cromos. Listo, y esta es de sustitución múltiple. Siguiente. Ki más KMNO4 produce 16 de HCl más 5 de I2 más 2 de MnCl2, ¿sí? Más KCl más 8 H2O. ¿Listo? Miremos acá el caso de el hidrógeno. ¿Listo? Acá tenemos 16 hidrógenos y acá tenemos 16 hidrógenos. Esta es de sustitución múltiple. Acá 2 cloros más 2 de hidróxido de potasio nos produce KCl más KClO, ¿listo? Más agua. Miremos entonces acá el caso, el caso del potasio, que tenemos 2 acá y después de la flecha tenemos 2. Y esta es de sustitución sencilla, ¿listo?
Listo. Seguimos, ya vamos a terminar. Lo importante era comenzar. 3 de Cl2 más 6 de KOH nos produce 5 de KCl más KClO3 más 3H2O. Miremos el caso, por ejemplo, de los potasios. Acá tenemos 6 potasios y después de la flecha tenemos 5. ¿Listo? Más 1, 6. Eso, sí, esta reacción es de sustitución. Porque el cloro, sí, está sustituyendo, sí, ambas sustancias, está moviéndose en ambos lados. Cl2 más Na2SO2 o 3 más 2 de NaOH produce 2 de NaCl más Na2SO4 más H2O. ¿Listo? Esta señorita es una reacción de sustitución múltiple sustitución. Miremos acá el caso, por ejemplo, del sodio. 2 de sodio y 2 de sodio. PbS más 4 de H2O produce PbSO4 más 4 de H2O. Miremos acá el caso, por ejemplo, digamos ya tenemos el agua. 4 hidrógenos más 4 hidrógenos. ¿Listo? Y esta señorita es de doble sustitución. ¿Listo? Acá, Br más Cr2O7 más 14 de H3O produce 3 de Br2 más 2 de Cr más 21 de H2O. ¿Listo? Esta señorita es de múltiple sustitución. ¿Listo? Ya nos faltó mirar, por ejemplo, miremos los hidrógenos. 14 por 3, 30, 42. ¿Listo? 42 hidrógenos. 21 por 2, 42. Seguimos. Acá. Yodo más MnO4 más H3O produce I2 más Mn más H2O. ¿Listo? Entonces, miremos acá el caso del yodo. 10 yodos más 5 por 2, 10. Ya tenemos los 10 yodos. Y acá entonces, esta señorita es una reacción de múltiple sustitución. 5 de azufre más 2 de MnO4 más 16 de H3O produce 5 de azufre más 2 de Mn más 8 de H2O. Miremos acá, por ejemplo, el caso de los azufres. Tenemos acá 5 y acá 5, ¿listo? Y esta es de múltiple sustitución. Br más PbO2 más 4H3O produce Br2 más Pb más 6 de H2O. Miremos acá el caso del hidrógeno. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. Esta es de múltiple sustitución. ¿Listo? Siguiente. Ag más 2NO3 más H3O produce Ag más NO más H2O. ¿Listo? Entonces miremos acá, por ejemplo, el caso de la plata. Tenemos una plata y acá tenemos una plata. ¿Listo? Y esta también es de múltiple sustitución. S más NO3 produce 14 de H3O más 2 de azufre más NO más 21 de agua. ¿Listo? Entonces acá tenemos azufre. Miramos acá, tenemos un azufre. Entonces acá nos faltó colocar un 2. Y esta señorita va a ser de múltiple sustitución. Cr2O7 más 3 de azufre produce 2 de H3O más Cr, 2 de cromo más 3 de azufre más 3 de H2O. ¿Listo? Esta señorita también es de múltiple sustitución. Miremos acá el caso del cromo. 2 de cromo y 2 de cromo. Siguiente. 2 de MnO4 más 5 de SO3 producen 6 de H3O. Eso nos va a producir 2 de Mn más 5 de SO4 más 3 de H2O. ¿Listo? Entonces, miremos acá el caso del azufre. 5 de azufre, 5 de azufre. Múltiple sustitución. Seguimos. Fe más NO3 más 4H3O produce 3 de hierro más NO más 2 de H2O. ¿Listo? Esta señorita también es de múltiple sustitución y vamos a buscar, por ejemplo, 3 acá de hierro y acá tenemos 3 de hierro. Listo. Siguiente. 3 de SO4 más Cr2O7 produce 8 más A8 de H3O producen 3 de SO4 más 2 de cromo más 4 de H2O. Miremos acá el caso
del azufre otra vez. 3 de azufre, listo. Múltiple sustitución. 3 de Cl2 más 6 de H2O producen 5 de Cl más ClO3 más 3 de H2O. Listo. Entonces, mire, contemos los cloros. 3 por 2, 6. Producen 5 más 1, 6. Y esta señorita es de doble sustitución. Seguimos. 3 de ClO más 2 de ClO3 producen 2 de OH más 3 de Cl más 2 de CrO más H2O. Esta es de doble sustitución. Miremos acá el caso del cromo. 2 de cromo, 2 de cromo. Listo. CrO más H2SO4 produce 3 de Cr más 4 de H2O. 4 de HSO4, perdón. Entonces, esta señorita es de doble sustitución. Y miremos, por ejemplo, el azufre. Tenemos acá entonces azufre, 12 de azufre. Acá en vez de este 12, acá va un 12 para que nos balancee. ¿Listo? Entonces quedan 12 de azufre con 12 de azufre. Y por último, para terminar, tenemos CrO4 más 2 de SO3 que nos producen CrOH4 más 2 de SO4. Entonces, acá tenemos esta señorita es de doble sustitución y tenemos que miremos el caso de el azufre, 2 de azufre y 2 de azufre. ¿Listo? Señores y señoritas, que tengan muy buen día.